Bienvenidos a su programa Revolución Misionera, llevando el Evangelio a los pueblos y comunidades no alcanzadas, cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate, oh Señor, cántalo conmigo. Las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, que resucitó de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades y hasta encarcelamientos, como si fuera yo un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 8 al 9. En tu bondad, acuérdate. El tema de hoy, contrabandistas de Dios. Acuérdate. Señor, queremos pedirte. Dios les continúa bendiciendo. Este es su hermano y amigo Ansel Molina en su programa Revolución Misionera. En el programa de hoy continuaremos hablando de la persecución en los países cerrados al Evangelio, pero no solo persecución de los cristianos, sino la persecución y la hostilidad hacia la palabra de Dios, la Santa Biblia. Y en el programa de hoy la pastora Carolina nos seguirá informando acerca de este tema. Pastora Carolina, ¿qué nos podría decir acerca de la persecución a la Biblia? ¿Por qué es tan difícil para nuestros hermanos en naciones restringidas obtener una Biblia? ¿Y qué están dispuestos ellos a hacer para conseguir este libro sagrado? Dios bendiga a toda la audiencia que nos escucha en este día. Les damos las gracias al Señor por estar aquí compartiendo nuevamente este tema tan importante y tan necesario que conozcamos en todo el pueblo del Señor. El apóstol Pablo decía en 2 de Timoteo 2:9, en el versículo que leímos al principio, que él sufría penalidades, hasta prisiones como un malhechor, por causa del Evangelio, pero él decía, la palabra de Dios no está presa, y eso es lo que queremos enfatizar en este día, que aunque se levante el enemigo y los gobiernos y todas estas naciones anticristianas, no pueden contra el poder de la palabra de Dios. El apóstol Pablo estaba preso por causa del Señor, pero aún en la cárcel seguía predicando y seguía ganando almas para Cristo, y aún escribió 5 epístolas desde la prisión. Estaba trabajando incansablemente por causa del reino del Señor. Y es muy verídico que la Biblia ha sido un libro muy perseguido en todos los tiempos, amados hermanos. La Biblia ha sido un libro muy atacado, muy odiado. Han querido deshacerse de él, pero no han podido. La palabra de Dios ha resistido el paso del tiempo y la más despiadada persecución. Los hombres no han podido acabar con la Biblia, porque es un libro sobrenatural. Es la palabra poderosa del Dios omnipotente. Hace más de 250 años, un famoso filósofo francés llamado Voltaire, tomando una Biblia en sus manos, dijo, dentro de 100 años este libro estará olvidado y eliminado. Lo que sucedió casi 100 años después fue que la casa de Voltaire fue comprada y transformada en una sociedad bíblica. Y es que la palabra de Dios dice en Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y el Salmo 119:89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y yo quiero preguntarle a usted, amado hermano, amigo que me escucha, ¿qué pasaría si cada vez que usted comprara una Biblia, o incluso si solo tratara de conseguir una, lo interrogaran, lo arrestaran o incluso lo torturaran? ¿Cómo se sentiría usted? Esta es la realidad para millones de cristianos que viven en los países restringidos al Evangelio. Muchos de ellos conocen el amor del Señor y quieren aprender más del Salvador, pero aún las pequeñas librerías en sus vecindarios se rehúsan a vender libros cristianos. Y cuando la literatura cristiana y las Biblias se imprimen en estos países, el gobierno limita las cantidades que se pueden vender o simplemente las confiscan. Imagínese vivir en un lugar donde las iglesias son cerradas y los mensajes cristianos son prohibidos. Para los cristianos que viven en estas naciones, una Biblia es más que un libro. Es su fuente de vida, es su comida espiritual. Por eso es que tenemos que darle tantas gracias al Señor por tanta palabra y tantas Biblias que tenemos en este lado del mundo, en el occidente.
En pleno siglo XXI es difícil imaginarse que el libro más vendido del mundo permanezca aún desconocido para millones de personas. Hay muchos lugares del mundo donde es imposible o ilegal obtener una Biblia. Nuestros hermanos en naciones hostiles son frecuentemente golpeados o arrestados por compartir su fe en Jesucristo. Muchos ni siquiera han tenido jamás una Biblia completa en su lengua nativa. Sin embargo, ellos no dan marcha atrás. Estos creyentes están listos para compartir su fe y la palabra de Dios con sus vecinos, compañeros de trabajo y aún con los que se oponen al Evangelio. Muchos hermanos en estas naciones arriesgan sus vidas para conseguir una Biblia o para distribuirlas a los hermanos que no la tienen. Muchos de ellos no tienen acceso a la palabra del Señor y el solo hecho de poseer una Biblia en su casa es algo muy peligroso para muchos hermanos en naciones cerradas al Evangelio. Imagínese no tener una Biblia y no poder conseguir una. O tener una sola Biblia para toda la congregación, o tener que repartir las hojas de la Biblia entre los miembros de la iglesia para poder leerla y compartirla. Algunos hermanos llegan a copiar y memorizar las hojas que reciben de la Biblia. Hay hermanos en países cerrados que han llegado al extremo de copiar la Biblia a mano. Un misionero nativo de Irán dijo: "Yo he visto a cristianos copiar la Biblia entera a mano en una libreta para poder así tener su propia copia". La Biblia es el arma más temible del mundo, decía este misionero nativo. Le pregunto, hermano que me escucha, ¿tiene usted una Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó su Biblia? Imagínese, hermano, el tener que arriesgarse a ser arrestado o aún más, quizás aún hasta perder su propia vida con tal de conseguir una Biblia. Y si fuera así, ¿se arriesgaría usted para conseguir una Biblia? ¿Tendría una en su casa? Estas preguntas nos deben hacer reflexionar. Estas son preguntas muy desafiantes, pastora. Creo que nos hace reflexionar si en verdad estaríamos dispuestos a identificarnos con nuestros hermanos perseguidos y tener el mismo valor y compromiso que ellos demuestran en sus vidas diarias en estas regiones hostiles al Evangelio de Jesucristo. Pastora Carolina, ¿nos puede dar un ejemplo de la necesidad de Biblias en las naciones de la Ventana 1040? Sabemos que la región de la Ventana 1040 es la región menos evangelizada del mundo, donde hay más escasez de la palabra de Dios, debido a que hay muchos obstáculos, muchas religiones anticristianas y todavía la palabra de Dios no se ha traducido a muchos de los idiomas de estas naciones, aunque se está trabajando en eso, hay mucha necesidad. Pero también muchas personas se están convirtiendo en estas naciones, damos gloria a Dios por eso. Pero lamentablemente el ritmo de crecimiento de la iglesia en estas naciones no va al mismo nivel con la provisión de Biblias que tienen nuestros hermanos perseguidos. En una nación como China, por ejemplo, donde el cristianismo aumentó del 7.25% al 10%, no hay suficiente Biblias para suplir a las personas que están viniendo al Señor. Nos llega un reporte desde China acerca de 140,000 Biblias que fueron confiscadas por las autoridades chinas. Las pocas Biblias que hay, muchas de ellas llegan a ser confiscadas. Esto hace, ¿verdad?, que haya menos Biblias para que nuestros hermanos puedan repartir a las personas que se convierten. En junio del 2009, el hermano Shi Weihan fue sentenciado a 3 años de prisión en China. ¿Cuál fue su crimen? Violar las regulaciones del Estado imprimiendo publicaciones ilegales, según la acusación oficial en las cortes chinas. En realidad, el hermano Shi era el propietario de una librería cristiana cuya distribuidora imprimió Biblias y literatura cristiana para repartir a los cristianos chinos. Después de su arresto, la policía china confiscó más de 140,000 Biblias y otra literatura cristiana de sus oficinas impresoras. Eso es cientos de miles de literatura de la palabra de Dios que nunca llegará a sus destinados lectores. Lamentablemente estas cosas están pasando en estas naciones. El gobierno se levanta contra los hermanos que están repartiendo Biblias y los apresa y muchos de ellos pues tienen hasta que ir a la cárcel. Nos llega otro reporte de la necesidad de Biblias en Vietnam. Dice que en Vietnam la iglesia está creciendo tan rápidamente que es difícil para la Sociedad Bíblica de Vietnam seguirle el paso al crecimiento en cuanto a producir y distribuir cantidades suficientes de Biblias para los nuevos creyentes y para los cristianos en general. Esta sociedad bíblica trabaja mayormente de una forma clandestina, es decir, secreta,
imprimiendo Biblias y literatura cristiana para abastecer a los cristianos y las almas hambrientas de la palabra de Dios. Muchos hermanos vietnamitas se aferran a sus Biblias, a la palabra de Dios, para sostenerse en medio de la brutal persecución del régimen totalitario que rige a Vietnam. Entre ellos, una hermana vietnamita llamada Di reconoce que la palabra de Dios tuvo un papel fundamental en su perseverancia y en su fe. Anhelo que mi pueblo tenga un fácil acceso a la palabra de Dios y que sea accesible para la mayoría de mis compatriotas, decía ella. Las Sociedades Bíblicas Unidas Internacionales trabajan en diferentes proyectos con el fin de que cada cristiano tenga su propia Biblia y que cada persona pueda tener la oportunidad de recibir el mensaje de salvación. La tarea de la sociedad bíblica es lograr que cada hombre y cada mujer de todas las naciones del mundo tenga un fácil acceso a la palabra de Dios. Es una tarea complicada y costosa, implica muchos recursos económicos y humanos. Si bien los recursos humanos involucrados en la traducción, producción y distribución de Biblias son inmensos, los recursos económicos muchas veces son los que más están limitados para cubrir todas estas necesidades. Es por eso que se precisa la ayuda de la Iglesia del Occidente como cuerpo de Cristo para que todos nuestros hermanos alrededor del mundo puedan tener la Biblia en su propio idioma. Es por eso que las Sociedades Bíblicas Unidas necesitan la oración constante y comprometida del pueblo de Dios y los recursos económicos que permitan llevar la palabra de Dios donde todavía hace falta. Vuelan oraciones con destino al cielo, vienen de hermanos que han perdido todo por creer. No han rechazado a Jesús, no se han avergonzado de creer en Él, y aunque les salvaría rechazar su fe, siguen adelante sin dudar. Cristiano de ciudad, te hablo a ti, que en tu comodidad te has olvidado que ellos tienen hambre y tienen sed. ¿Sabía usted que de las más de 6.200 lenguas y dialectos que hay en el mundo, 4.500 no tienen todavía la Biblia traducida? ¿Y sabía usted que en Afganistán se hablan 50 lenguas, pero solo se ha traducido el Nuevo Testamento a 2 de ellas? De las enseñanzas de Jesús. Evangelio para Asia le ofrece a usted la oportunidad de convertirse en intercesor y compañero de estos misioneros nativos y así juntos cumplir la gran comisión en la ventana 1040. Para más información y para recibir una copia gratis del libro que impactará su vida, Revolución en el Mundo de las Misiones por K.P. Yohanan, comuníquese con el Ministerio del Mesías al 401-751-7411 o a nuestro correo electrónico elmesiasri@gmail.com. Jesús, sino con llevar la cruz. Cristiano de ciudad, te hablo a ti, que en tu comodidad te has olvidado que ellos tienen hambre y tienen sed. Algunos viven presos por su fe. Cristiano de ciudad, te hablo a ti, lleno del conocimiento de Jesús, porque te has olvidado de tu hermano y de las enseñanzas de Jesús. Muchos ya no están aquí, dieron su vida por Jesús, hicieron tesoros en el cielo y están con el Maestro Jesús. Gloria a Dios por la gran multitud de almas que están viniendo a los pies de Cristo, pastora. Pero es triste que no tengan las suficientes Biblias para suplir a nuestros hermanos en la fe. Pastora Carolina, ¿qué están haciendo algunos ministerios misioneros para suplir o facilitar Biblias a nuestros hermanos perseguidos? Damos gracias a Dios que hay ministerios que están trabajando fuertemente en proveer Biblias a nuestros hermanos en las regiones no alcanzadas. Y entre ellos quiero mencionar a un ministerio pionero en esta área de contrabandear Biblias en regiones prohibidas y que fue fundado por un hermano conocido como el hermano Andrés.
Quiero decirles brevemente la historia de este hermano. Él fue el hombre que se hizo pasar por comunista para convertirse en contrabandista de Biblias. Hace más de 50 años, el joven holandés Andrew Vanderbilt, mayormente conocido como el hermano Andrés, dejó todo para ayudar de una insólita manera a los cristianos en las dictaduras comunistas. En el 1955, este joven holandés de 27 años lo dejó todo para desafiar a los brutales gobiernos y dictaduras y salir en auxilio de los cristianos perseguidos en estos países. El hermano Andrés se fue a Polonia para ayudar a sus hermanos en la fe, y para poder realizar la misión allá tras la cortina de hierro, se tuvo que hacer pasar por comunista, ya que era la única forma legal para permanecer en el país. Sabiendo que el contrabando abundaba en estas naciones, este misionero utilizó la misma fórmula y comenzó a hacer contrabando, pero de Biblias. Aunque no ganaba dinero, solo lo hacía para evangelizar. Pronto comenzó a ser conocido como el contrabandista de Biblias o el contrabandista de Dios. Fue así como surgió la organización misionera Open Doors o Puertas Abiertas, responsable de uno de los informes más precisos acerca de la situación real del cristianismo en los países más cerrados e intolerantes. En el año 1957, el hermano Andrés se fue a la capital misma del comunismo. Viajó en carro hasta Moscú y con el maletero cargado de Biblias y de literatura cristiana, repartió las Biblias en un país donde el cristianismo estaba totalmente prohibido. En la década de los 60, el contrabandista de Biblias se trasladó a otro de los puntos fuertes del comunismo, la nación china. Allí su grupo desafió a las autoridades y siguió evangelizando. Durante esos años se extendió también a Checoslovaquia y luego aún a la isla de Cuba. Tras la caída del muro comunista, los esfuerzos del hermano Andrés y su ministerio se han dirigido hacia el que se ha convertido en el sustituto del comunismo en la persecución del cristianismo, los países islámicos. Estos países han acabado con la libertad religiosa y persiguen de manera brutal a los cristianos. El resurgimiento islámico está expandiéndose. La iglesia en los países musulmanes está muy necesitada, dice el hermano Andrés. El ministerio Puertas Abiertas defiende a los cristianos que son detenidos y encarcelados. En las naciones restringidas enseñan a leer a los creyentes con libros que narran historias bíblicas, apoyan las escuelas bíblicas y proveen cursos bíblicos por correspondencia. Además, le llevan con mucha frecuencia y siempre en secreto Biblias por todo el mundo musulmán. El hermano Andrés dijo en cierta ocasión: «Muéstrenme una puerta cerrada y les diré cómo entrar, pero no puedo prometerles la salida». El hermano Andrés asegura que su ministerio se ha entregado en cuerpo y alma a las necesidades de la iglesia sufriente, el cuerpo de Cristo. Ellos van donde otros no van y hacen lo que otros no hacen. Esto no es una competencia, decía él. Queremos concentrar nuestros recursos en las partes más necesitadas del mundo. Actualmente su labor se centra en países musulmanes, aunque no descuidan a los países comunistas como China, Corea del Norte o Vietnam. Además, su ministerio lleva a cabo una importante labor dando a conocer la situación de los cristianos perseguidos en el mundo. Este es uno de los ministerios que está trabajando fuertemente para llevar Biblias en estos lugares no alcanzados, pero también queremos hablar un poquito de la labor que está haciendo el ministerio La Voz de los Mártires a través de su programa Bibles Unbound o Biblias Libres en naciones restringidas. En una de ellas, Corea del Norte, que es la nación más cerrada de la tierra, el ministerio de La Voz de los Mártires está haciendo un trabajo tremendo llevando Biblias clandestinas a estos lugares, llevando literatura cristiana de una forma un poco inusual. Nos llega un reporte de ellos, de Corea del Norte, y se titula Biblias que caen como la lluvia. En julio del 2012, un equipo lanzador de globos se reunió en Paju, Corea del Sur, para lanzar 30 globos que contenían Nuevos Testamentos, mensajes de las Escrituras y otros mensajes del Evangelio hacia Corea del Norte. Con un tifón aproximándose rápidamente a la península coreana, la fuerte lluvia y el fuerte viento, los globos serían llevados directamente hacia el norte del restringido país. Las buenas noticias del Evangelio llegarán a las ramas secas de Norcorea como una lluvia fresca, exclamó uno de los misioneros durante la oración antes del lanzamiento de los globos. El equipo encargado estaba compuesto de misioneros, voluntarios, estudiantes universitarios y cristianos con familiares en Corea del Norte.
A pesar del afortunado clima y las circunstancias, solo 10 de los 30 globos preparados fueron lanzados debido a problemas con el combustible de hidrógeno. De todos modos, el equipo oró antes de lanzar y exitosamente enviar 1,000 Biblias y 90,000 volantes del Evangelio hacia Corea del Norte. Estos hermanos tienen una gran pasión de enviar estos globos porque la palabra de Dios es enviada dentro de ellos. A pesar de que ellos no pueden entrar en Norcorea, estos globos sí. Más de 7,900 nuevos testamentos fueron enviados a Corea del Norte solo en el año 2012. Como en la antigua Roma, ellos dan su vida abrazados, con sencillas ropas y sandalias, pero con su Biblia en la mano. Artista cristiano, predicador, que recibes dinero, premios y aplausos. Con tus premios no honras a Jesús, sino con llevar la cruz. Pastor Carolina, a pesar de tantas amenazas y restricciones al Evangelio de Jesucristo, Dios todavía en su amor inmenso provee el camino, las puertas abiertas para alcanzar a las almas perdidas. Sé que la gran parte de nuestros oyentes aquí en el occidente está muy al tanto de la triste ola de violencia por causa del contrabando de sustancias ilícitas e incluso del alarmante incremento del tráfico de humanos que conllevan al terror y muerte prematura de muchas personas en nuestra sociedad. Es ilógico escuchar, pastora, que en el otro lado del mundo muchos de nuestros hermanos en la fe arriesgan sus vidas para traficar Biblias con el fin de compartir el amor de Dios hacia los perdidos. Pastor Carolina, sé que deben de haber muchos de nuestros oyentes, hermanos y amigos que están interesados en involucrarse a aportar Biblias o aún ayudar a traficar estas Biblias a estos países restringidos. ¿Cómo podemos nosotros como individuos o congregación involucrarnos para ayudar a suplir Biblias a nuestros hermanos perseguidos en las naciones no alcanzadas? Amén, esa es una pregunta muy interesante. Nuestros hermanos perseguidos tienen 2 peticiones. Ellos dicen, por favor, oren por nosotros y por favor envíennos Biblias. Ellos dicen, dennos las herramientas que nosotros pagamos el precio para usarlas. Ese es el llamado que ellos nos han hecho. Y hasta aún recientemente, los cristianos en el mundo libre solo podíamos orar por la seguridad y los esfuerzos que hacían nuestros hermanos en naciones hostiles, pero no teníamos casi ninguna manera de proveerles ayuda práctica. Pero ahora, a través del programa de La Voz de los Mártires, llamado en inglés Bibles Unbound o Biblias Libres, podemos añadir acciones a nuestras oraciones, supliendo Biblias para que nuestros hermanos estudien y compartan con otros en estas naciones. En la actualidad, los cristianos perseguidos en las naciones restringidas y hostiles están colectando los nombres de los cristianos y los no cristianos que están pidiendo Biblias, porque quieren saber más acerca del Señor. Algunas de estas personas han esperado por años una copia de la Biblia en su propia lengua y algunos jamás han tenido una Biblia. En la mayoría de estas naciones el tener una Biblia es un gran riesgo. Sin embargo, las peticiones continúan. Por favor, envíennos Biblias. Una vez que los nombres son colectados, son enviados al sistema de Bibles Unbound bajo una operación designada y los miembros de Bibles Unbound pueden entonces conseguir Biblias patrocinadas para personas específicas. Los nombres de las personas son guardados seguramente en una página misionera para que los miembros del ministerio puedan orar por las personas a las cuales tratan de conseguir las Biblias. Una vez que los fondos son recibidos a través del programa de Bibles Unbound, las Biblias son impresas en el idioma requerido y son llevadas de contrabando directamente al obrero misionero que colectó los nombres. Cuando el obrero misionero recibe estas Biblias, las distribuye a las personas que las pidieron. Cada vez que es posible, La Voz de los Mártires distribuye copias completas de la Biblia. Y donde es muy peligroso o costoso llevar Biblias completas, La Voz de los Mártires distribuye Nuevos Testamentos. Y en áreas que son muy peligrosas aún para colectar nombres de personas que quieren Biblias, se lleva a cabo una operación especial encubierta, donde el ministerio se une con portadores de Biblias que corren un gran riesgo para distribuir las Biblias. Imagínese el gozo de un creyente, hermano, en una nación restringida, que por primera vez recibe una Biblia completa en su propia lengua. Ellos serán bendecidos al saber que procede de un cristiano del occidente que suplió su necesidad y está orando por ellos. O quizás la Biblia la recibirá una persona cuya Biblia fue confiscada o se la destruyeron las autoridades hostiles al Evangelio.
O quizás la recibirá alguien que quiere compartir las escrituras con un musulmán o un amigo no creyente. Sin importar cuál sea la situación, su apoyo tendrá un efecto directo en los creyentes alrededor del mundo que viven en áreas muy peligrosas. Y le pregunto, amado oyente, ¿le gustaría ser parte de este emocionante programa que distribuye Biblias en naciones restringidas y orar directamente por los que las reciben? ¿Le gustaría ser parte de una nueva comunidad de cristianos que están dispuestos a unirse valientemente con la iglesia perseguida de hoy? Usted sabe que la palabra de Dios dice en Romanos 10:8, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Qué gozo es tener la palabra cerca. Qué gozo es poder tener acceso a una Biblia todas las veces que la necesitemos. Lamentablemente, esa no es la situación de nuestros hermanos en estas naciones y nosotros debemos ayudarlos, debemos procurar que esa palabra llegue a ellos y que esté cerca de ellos y lograr que la palabra corra en todas partes y que no quede presa, no quede estancada, como decía el apóstol Pablo. La palabra de Dios no está presa. Y para usted informarse mejor de cómo involucrarse, simplemente vaya a la página web biblesonbound.com o a persecution.com, la página web de la Voz de los Mártires, y únase en colaborar en esta gran labor misionera que es de gran bendición para nuestros hermanos. Muchos ya no están aquí, dieron su vida por Jesús, hicieron tesoros en el cielo y están con el Maestro Jesús. Gracias, Pastora Carolina, por su amable servicio en el Señor, en ayudarnos a entender la gran necesidad y el sufrimiento de nuestros hermanos perseguidos en estas naciones restringidas al Evangelio de Jesucristo. Gracias a nuestros oyentes por su fiel sintonía. Nos despedimos de ustedes. Shalom. Ministerio El Mesías presentó su programa Revolución Misionera. Para más información de cómo involucrarse en la evangelización de los no alcanzados en la ventana 1040 y para obtener una copia gratis del libro que impactará su vida grandemente, Revolución en el mundo de las misiones, comuníquese con el Ministerio El Mesías al 401-751-7411 o a nuestro correo electrónico elmesiasri@gmail.com. Si no tiene una iglesia donde congregarse, le invitamos a que nos acompañe a nuestros servicios martes y jueves 7:30 de la noche y domingos 10:30 de la mañana. La Iglesia Evangélica El Mesías está localizada en el 770 Admiral Street, Providence, Rhode Island, 02908. Que el amor y la paz del Padre y del Señor Jesucristo sean sobre ustedes.